Gloria a Dios. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Padre Santo, Padre amado, una vez más ante tu presencia, ante tu altar, ante tu trono, Padre amado, primeramente para pedirte, Señor, que tú bendigas a tu siervo, Padre amado, úngelo con tu poder, satúralo con tu Espíritu Santo, pon palabras correctas y necesarias en la boca de él, Padre amado, y danos tu mensaje por medio de él. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Sí, ya está. Mañana todavía, pero casi tarde. Como ustedes saben, pueden sentarse, por favor. Antes de comenzar, a mí me gustaría hablar acerca de ciertas cosas. Y lo primero que quisiera mencionar es que gracias a ese joven que está allí, que se preocupó de su papá y de su mamá, si estoy hablando de ti, Natalia, y les trajo agua a sus papás una vez que terminaron de cantar el café. ¡Aleluya! ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Y es un joven, 13 años, si no me equivoco. Pero eso todos nosotros pasamos por pruebas y sé por lo que pasaste, porque nosotros también lo pasamos. Pero un cristiano tiene que estar alegre. Y en este momento yo también estoy pasando por una prueba. Usted dirá, ¿cómo va a ser? Esta ahí se ve de lo más bien, tiene un sur de 3 días. Pero todos nosotros pasamos por prueba. Y eso me hizo recordar a mí un chiste, no es mío, pero había este padre que finalmente llevó a su hijo a sacar el permiso de guiar. El hijo ahora tenía su permiso de guiar. Y le dijo al papá, papá, ¿me presta tu carro? Y el papá le dijo, bueno, si aumentas tus calificaciones en la escuela, si lees más la Biblia, y si te cortas el pelo, con mucho gusto te presto mi carro. Bueno, pasaron un par de semanas y el joven llegó donde su papá y le dijo, papá, he aumentado mis calificaciones. Y el papá le dijo, oh sí, muy bien, tienes más a esa hora que antes, eso está muy bueno. Y papá, he pasado más tiempo leyendo la Biblia. Muy bien, eso a mí me gusta que esté leyendo más la Biblia. Pero, le dijo el papá, aún no te has cortado el pelo. Y el joven dijo, pero papá, yo he estado leyendo en la Biblia acerca de Moisés, he leído acerca de Daniel, he leído acerca de Jesús. Y todos ellos tenían el pelo largo. Y el papá le dijo, sí, pero también ellos caminaban a todo lugar. ¿Lo cogiste? Antes de comenzar quisiera comentar acerca de cosas que están pasando en nuestra sociedad. Como ustedes saben, el presidente Trump le gusta mandar muchos tweets, pero hay un tweet que está circulando por todos los lugares y ha creado una tormenta y no fue de él. Andrew Walker es director de estudios políticos de ética y de la Comisión de Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur. Después de las elecciones, él envió este tweet, donde dice, a los padres cristianos, el primer transgénero de la nación ha sido elegido y entra en la historia americana esta noche. ¿Qué van a hacer para preparar a sus hijos para este nuevo mundo? Interesante, ¿no? La revista Time decidió hacer una historia de reacciones negativas a su pregunta. Una supuesta madre judía llamó a Walker un intolerante lleno de odio y fanático. Otra persona lo llamó simplemente fanático. Otros lo clasifican como promotor del miedo y seguidor de odio que tuercen todo lo que Cristo representaba. Yo no he conocido al señor Andrew Walker, pero todo lo que he leído por y sobre él representa a una persona que es lo contrario de intolerante y odioso. Es brillante, reflexivo, con una profunda pasión por Jesús y su reino. Su pregunta es legítima. La primera persona abiertamente transgénero ha sido elegida para la legislatura de nuestro estado, del estado de Virginia, donde vivimos. Y es un hecho indicativo de un nuevo mundo. Preparar a nuestros hijos a navegar por esta cultura es tarea de cada padre cristiano. En ningún sentido era su tweet rencoroso o intolerante.
Sin embargo, vivimos en una cultura que marca a cualquiera que no defienda su moral relativista como intolerante y prejuiciosa. Como he señalado en otras ocasiones, la marea del antagonismo contra la moralidad tradicional sigue aumentando. Más que nunca, los cristianos en Estados Unidos nos encontramos a la defensiva, buscando seguir a Jesús en un mundo que rechaza su mensaje y se rebela contra su autoridad. Este tema ha estado en mi mente recientemente a la luz de una pregunta que me envió un querido amigo. ¿Cómo hablamos la verdad con amor a una cultura que no escucha la verdad amorosa? Me preguntó él. En respuesta, quisiera que consideremos 4 principios. 1. La verdad cristiana sin amor cristiano es una contradicción en términos. Mi amigo nota que los cristianos a veces manejan la verdad de una manera que aquellos que oyen la verdad son heridos. Al ser lastimados, no pueden ver el amor de Dios en nosotros. Y desafortunadamente, Él tiene razón. Jesús nos enseñó lo siguiente en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Tenemos que amar a ese transgénero y traerlo al conocimiento de la verdad de Jesucristo. Amén. Es un imperativo. Jesús lo dice. No lo digo yo, no lo dice el pastor. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos ama Jesús? Nos dijo lo que no queríamos escuchar, llamándonos a arrepentirnos de nuestros pecados. De nuevo, no lo digo yo, la palabra de Dios en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje 2000 años atrás todavía es vigente en el día de hoy. Amén. También Él dijo lo siguiente: nos exhortó a someternos a su reino. En Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Él puede hacerlo. Nosotros no, pero Él sí puede. Él habló la verdad con un corazón lleno de compasión y gracia, ya sea que tratara con un pecador como la mujer samaritana. ¿Todos se acuerdan de la mujer samaritana? Y Él les dijo: has tenido 4 hombres, con los que vives ahora no es el tuyo. ¿No? ¿Y qué tal Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Lo negó por cobardía. Y aún así, Jesús lo restauró. Siempre trató de guiar a los pecadores desde los grilletes del pecado hacia la libertad de la gracia. Amén. Su propósito nunca fue condenar, siempre restaurar. Amén. Un anciano pastor una vez aconsejó a sus compañeros predicadores lo siguiente: nunca prediquen sobre el infierno sin lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Porque aquellos que se van a perder al infierno, nos debe de doler en nuestro corazón. Así es. 2. La gente lastimada hiere a otros. Cuando las personas reaccionan de manera antagónica a la verdad bíblica que se habla en el amor, debemos preguntarnos qué agendas personales pueden estar motivando su respuesta. Las autoridades religiosas rechazaron a Jesús por envidia. Y usted me dice: ¿dónde está eso en la Biblia? Lo voy a mostrar en un minuto. Era por la popularidad, la sabiduría y la autoridad con la que Jesús hablaba. En Marcos 15:10 nos dice: porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. A los principales sacerdotes. Se me quedó una A ahí. Pedro lo rechazó por su propia cobardía. No hubo ninguna falla por parte del Señor. Los psicólogos saben que el problema actual expresado por un paciente puede no ser el problema más grave de la persona. Una persona que ridiculiza la verdad
dice más acerca de sí mismo que sobre la verdad. Número 3. Debemos ganarnos el derecho de ayudar a las personas perjudicadas. La verdad dura viaja mejor en puentes relacionales. Natán pudo llevar a David al arrepentimiento después de su pecado con Betsabé, porque el rey ya confiaba en el profeta. Amén. Y desde luego, no vamos a cubrir todo el capítulo 12 de Segunda de Samuel, pero si usted quiere, léase todo el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Y va a ver lo que yo le estoy diciendo aquí no es mentira, es verdad. A la gente rara vez le importa cuánto sabemos hasta que sepan cuánto nos importa. Mi amigo Manny Hernández tiene razón. No tengo derecho a predicar el evangelio a una persona hambrienta. Tengo que alimentarlo primero. 4. Ama a Jesús y amarás a todos los que él ama. Mi amigo que hizo la pregunta señaló que debemos enseñar a los creyentes a amar y señalar el camino de y a Jesús primero. Entonces podemos abordar los problemas sociales de una manera que hace que los oyentes sepan que están escuchando la palabra de Dios, de un Dios amoroso, en lugar de la opinión de la iglesia. Estoy de acuerdo y agregaría esta nota. Hay una diferencia entre amar a Dios y estar enamorado de Él. ¿Se acuerda, pastor? Usted habló de esto el miércoles. Se creyó que él estaba durmiendo, ¿verdad? Cuando estamos enamorados de Jesús, su compasión se convierte en nuestra compasión, su gracia se convierte en nuestra gracia. Podemos decir la verdad con amor porque estamos enamorados de Dios. ¿Quién es amor? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estos son días que requieren valentía, sabiendo que una cultura antagónica está lista para malinterpretar, tergiversar y castigar cualquier cosa que los cristianos digan y hagan. Pero estos también son días que requieren compasión, sabiendo que nuestro propósito no es ganar argumentos, sino ganar almas. Tomás Kempis, el teólogo agustino del siglo XIV, dijo, autor de Imitando a Cristo, una de las obras de devoción cristiana más conocidas, dijo lo siguiente: poder vivir en paz con personas duras y perversas, o con los desordenados, o con aquellos que son contrarios a nosotros, es una gran gracia. Mi pregunta para todos nosotros en el día de hoy: ¿oraremos por tal gracia? Y con eso, por favor, oremos. Oh Dios, gracias por tu bendito Hijo Jesús, quien vino al mundo para destruir las obras de Satanás y hacernos hijos tuyos y herederos de la vida eterna. Concede que teniendo esta esperanza nos purifiquemos, así como Jesús es puro, para que cuando vuelvas con poder y gloria, seamos hechos a tu semejanza en tu glorioso y eterno reino. Danos el querer y llévanos a donde tú quieres que vayamos a compartir ese mensaje. Te pedimos, Señor, por las familias de aquellos que han hecho el sacrificio mayor, perdiendo sus vidas por esta nuestra nación. Por aquellos que han servido y sirven en la milicia, que los confortes y que todos realicen que vivimos en paz por el servicio que han y están prestando. Gracias por tu gracia y misericordia para con nosotros. Humildemente pedimos que nos aumentes tu gracia para que otros vean en nosotros a Jesucristo. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Amén. Y el título de mi... ¿Se pueden quedar de pie, por favor, unos segundos? Gracia increíble, solo por gracia. Y fui a Efesios capítulo 2, versos del 4 al 10, y allí dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, la palabra de Dios. Por favor, pueden sentarse. El diccionario de la lengua española define gracia como don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita, perdón o indulto, potestad de otorgar indultos, favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. Estas son las palabras del diccionario de nuestra lengua, by the way, ¿sabe? Esto no puede ir a rae.es y ahí lo va a encontrar. Esa es la definición exacta. Un dicho anónimo dice: la gracia es todo por nada a lo que no merecemos nada. Un ateo dijo a un amigo: si realmente hay un Dios, él puede probarse a sí mismo matándome ahora mismo. No pasó absolutamente nada. El ateo anunció con orgullo: ya ves, no hay Dios. Su amigo respondió: solo has probado que Él es un Dios misericordioso. Amén. Joyce Meyer, la autora y conferencista cristiana, dijo lo siguiente, y cito: la gracia es el poder de Dios disponible para satisfacer todas nuestras necesidades. Solo por la gracia de Dios podemos ser salvos. Quizás ustedes conozcan la historia de la maestra de escuela dominical que quería enseñar a su clase acerca de la gracia. Un día ella preguntó a su grupo: si vendo mi casa y mi carro y le doy todo mi dinero a la iglesia, ¿llego al cielo? ¡No!, correspondieron todos los niños en su habitual exuberancia, ¿no? Nuevamente preguntó: si limpio la iglesia todos los días y mantengo todo limpio y ordenado, ¿llego al cielo? Y otra vez la respuesta fue: no. Bueno, continuó ella, entonces, ¿cómo puedo llegar al cielo? En la parte posterior del salón, un niño de 5 años gritó: ¡tienes que estar muerta! ¿No es así? ¿Cómo llegamos al cielo? Estar muerto. ¿Muerto a qué? Ahí cambia la cosa, ¿verdad que sí? Perdón. La fe cristiana no es lo que podemos hacer para Dios, pero lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Lutero vio en la primavera de 1513 le dio la vuelta al mundo de la religión. Recuerde, en el tiempo de Lutero, la iglesia enseñaba básicamente que Dios era pasivo, pero la humanidad debía ser activa. Es decir, Dios estaba en su trono reinando. Los humanos iban corriendo alrededor del trono de Dios tratando de ganarse el favor de Dios. Los ojos de Lutero se abrieron a otra realidad. Dios es quien actúa. La salvación es todo acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Porque Cristo se entregó como un sacrificio vivo y agradable por los pecados del mundo. Nuestra deuda con Dios siempre estará paga si hacemos a Jesús nuestro Rey y Señor. Amén. Amén. ¿Por qué necesito ser salvo? Porque soy un pecador. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Separación de Dios. Completa separación de Dios. Durante una conferencia británica de religiones comparativas, expertos de todo el mundo debatieron lo que se creía exclusivo de la fe cristiana. Empezaron a eliminar posibilidades. Encarnación. En otras religiones hay distintas versiones de dioses que aparecen en forma humana. Resurrección. Una vez más, hay otras religiones que cuentan con una deidad que retornó de la muerte. El debate continuó durante algún tiempo hasta que C.S. Lewis, el medievalista, apologista, cristiano, crítico literario, novelista, académico, locutor de radio y ensayista británico, reconocido por sus novelas Cartas del Diablo a su sobrino, Las Crónicas de Narnia, ¿han visto la película? Esa la escribió C.S. Lewis. Trilogía cósmica, y también por sus ensayos apologéticos
entró en la habitación y preguntó acerca de qué es la conmoción. Escuchó la respuesta que sus colegas discutían sobre la contribución única del cristianismo entre las religiones del mundo y Lewis respondió lo siguiente: oh, eso es fácil. La gracia, el favor de Dios. La noción de que el amor de Dios, que viene a nosotros de forma gratuita, sin ningún compromiso, parece ir en contra de cada instinto de la humanidad. El budismo nos dice que debemos seguir un camino de 8 partes. El hinduismo, la doctrina del karma. El mosaico judío del pacto y la ley. El código de la ley musulmana. Cada uno de ellos ofrece una manera de ganar la aprobación de Dios. Solo el cristianismo se atreve a hacer incondicional el amor de Dios. Ni usted ni yo podemos hacer lo suficiente para merecer la salvación. En el 2001, la revista Reader's Digest le preguntó a Muhammad Ali, Cassius Clay para aquellos que somos de la edad de que nos acordamos que se llamaba así antes de que se convirtiera al musulmán, ¿no? A él se le preguntó qué significaba su fe para él. Ali contestó lo siguiente: esto significa un boleto al cielo. Un día todos vamos a morir y Dios va a juzgarnos, nuestras buenas y malas acciones. Si el mal supera al bien, vas al infierno. Si lo bueno supera lo malo, vas al cielo. Y lamentablemente eso es lo que cree mucha gente. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia la acabamos de leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Lo que tú haces no vale por ti mismo. Lo que tú haces por y para Dios, eso es diferente. Eso es diferente. Veamos también lo que dice Santiago capítulo 2 verso 10: porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Yo he matado. La Biblia dice no matarás. ¿Lo dice o no lo dice? Dice no codiciarás. La mujer del vecino. Tengo bastantes problemas con la que tengo. ¿Okay? No necesito. Qué bueno que no está aquí. Eso no me hace santo. Eso no me hace a mí. Es cuando vengo a los pies de Jesús. Amén. Y acepto su gracia. Amén. Que soy salvo. Gloria al Señor. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Necesito ser salvo por gracia. Necesito salvación inmerecida. Cada uno de nosotros necesitamos. Cristo hizo lo suficiente para proveer salvación para todos. Hay solo 2 principios por los cuales Dios trata con la gente: la ley y gracia. Pensemos en la naturaleza de Dios. Dios es todopoderoso. ¿Usted me dice si es verdad o no? Amén. Amén. Creó el mundo. Dios está en todas partes, es omnipresente. Dios es personal. Y Dios es santo. Es un juez justo. Dios es amor. Porque si no hubiera habido amor en su corazón, no fuéramos salvos. Es bien sencillo, la palabra es bien sencilla. Nosotros la confundimos. Todos estos encajan en el retrato bíblico de Dios. Pero no puede haber amor sin santidad, ni santidad sin amor. ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en la justicia humana o en Dios Todopoderoso? No todo el mundo conteste, porque esta es una pregunta que tú la tienes que contestar en tu corazón y en tu mente. Y no me la tienes que contestar a mí. Tienes que contestársela a Él. Según el principio de la gracia, Dios trata favorablemente a las personas que no se lo merecen. La ley le obliga a tratar con la gente de la manera que se merecen. Y si fuera así, ninguno de nosotros puede ser salvo. Porque
estamos cortos. Ya que los pecadores merecen el infierno, no podemos ser librados de esta pena por la ley. La ceguera espiritual del hombre es evidente en el hecho de que todas las religiones humanas enseñan que las personas son salvas por sus obras. El mismo principio que les impide ser aceptados por Dios. Nadie puede ser salvo de sus pecados aparte de la gracia de Dios. Esto es exactamente lo que Martín Lutero experimentó por sí mismo. Sabía que él era un pecador y él sabía que no podría por sí mismo escapar la justicia de Dios. Sentía condenación. Y cada uno de nosotros ha sentido eso, ¿cierto? Si no, no estuviéramos aquí. Hasta que él entendió la gracia de Dios en Cristo. Ahí hubo un cambio. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Quiero que pensemos y quiero compartir con ustedes 7 palabras diferentes que el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento menciona y utiliza para describir la acción de gracia de Jesús en nuestro nombre. Primera, sustitución. Jesús murió en nuestro lugar. Primera de Pedro 3:18. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Número 2, Él nos justificó. Jesús nos hace estar bien con Dios. Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y lo interesante de esto es que esto es una palabra legal. Santificación del hombre por la gracia y la fe con la cual se hace justo. Dios me ve inocente por la sangre de Jesús. Amén. Amén. No ve mi pecado, de la sangre de Jesús que cubre. Número 3. Conciliación. Jesús hace las paces con Dios posible. Según de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús es el puente. Como la hermana estaba enseñando esta mañana, y yo en el break de 5 minutos me estaba predicando mi sermón, que fue, buscaste mis notas, ella no vive en mi casa. Pero, fíjate, cuando Dios quiere hablar acerca de algo y quiere recalcarlo de esa manera, es porque lo necesitamos. Es porque lo necesitamos. Número 4, adopción. Jesús nos hace parte de la familia de Dios. Efesios 1:5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Gracias, hermana. En español castellano castizo que podamos entender todo. Él quiso. Y sucedió. Es como yo les he dicho muchas veces, yo creo en el Big Bang Theory, en la teoría del Big Bang. Porque Dios habló y ¡pam! Sucedió. Esa es la verdad. Gloria a Dios. Esa es la verdad. Número 5. Redención. Jesucristo compró nuestra salvación con su sangre por medio de su pasión y muerte. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 al 19 dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Hay que estar alegres. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su sangre, la sangre del Hijo, el cordero viviente, para que podamos ser salvos. ¡Wow! ¡Qué poder! Recuerden, éramos esclavos del pecado hasta que Jesús nos compró y nos sacó fuera del mercado de esclavos y nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora pertenecemos exclusivamente a Él. ¡Aleluya! Bendito eres, mi Dios. ¡Aleluya! Él es un Dios amoroso. Y por eso Él quiso que fuéramos salvos.
Número 6. Expiación o propiciación. Jesús satisface la justicia de Dios. Primera de Juan 2:2 nos dice, Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También dice en Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Ahora, la razón por la que yo hice la Reina de Valera dice propiciación, y es porque en los círculos paganos propiciación era una palabra que significaba apaciguar la ira de los dioses, pero bíblicamente es satisfacer la justicia de Dios y su ira por el pecado, por lo que se da esa misericordia de parte de Dios. Misericordioso, amoroso, es el Dios que nosotros servimos. Si no le sirve, es el momento de servir. ¿No? Número 7. Perdón. Jesús canceló nuestros pecados alejándolos de nosotros. Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Aleluya! No sé si usted ha visto la película Salvando al Soldado Ryan, Private Ryan, pero un grupo de Rangers del ejército norteamericano reciben una misión para adentrarse en territorio enemigo para salvar al tal soldado Ryan. Escaramuza tras escaramuza, algunos de ellos mueren en el camino. Finalmente llegan a donde está el soldado Ryan y le dicen, tienes que venir con nosotros, estamos aquí para salvarte. Él responde, yo no voy, me tengo que quedar aquí porque hay una gran batalla que está por empezar y no voy a abandonar a mis compañeros. ¿Qué hacen los Rangers? Todos permanecen y luchan. Casi todo el mundo muere, excepto el soldado Ryan. Al final, uno de los personajes principales, interpretado por Tom Hanks, está sentado en el suelo, herido mortalmente. Pero la batalla ha sido ganada. El soldado Ryan se inclina sobre él y Tom Hanks susurra, ganaste esto. Hice una búsqueda y es muy probable que los Rangers no dirían algo como, ganaste esto. ¿Por qué? Porque el lema de los Rangers por los últimos 200 años ha sido Sua Sponte, y el pastor creo que fue Ranger en sus fuerzas especiales. Usted puede verificar esto. Que se traduce por propia voluntad. En otras palabras, se ofrecen para ello. Así que si Tom Hanks fuera realmente un Ranger, él habría dicho, elegí esto, tú no tienes que ganar esto, doy mi vida por ti, ese es mi trabajo. Y así, al mirar la cruz y ver a Jesús colgando, lo que no se oye es ganar esto. Lo que Jesús dice es elegí esto, no tienes que pagar por ello. ¡Amén! ¡Aleluya! La gracia se define a menudo usando 4 letras. GRCD. Gasto de riquezas en el Cristo de Dios. La salvación es un regalo para recibir, no una recompensa para ganar. No lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 6, verso 23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un estudiante en una clase de ministerio juvenil en la Universidad Hannibal Lagrange, en Missouri, aprendió esta lección de su profesor. Este estudiante había dejado el trabajo temprano para tener tiempo ininterrumpido de estudio justo antes del examen final en su clase. Cuando llegó al salón de clases, todos los estudiantes estaban haciendo también un estudio de último minuto, ¿no? Nos gusta procrastinar, ¿no? Lo dejamos para el último momento, estudiar en el último momento. Y luego, eso está en el examen y yo no lo estudié. ¿Verdad que sí, Paola? El profesor vino y dijo que estudiaría con ellos por unos minutos antes de la prueba. Comenzaron a revisar la mayor parte de la guía de estudio, pero había muchas cosas que el profesor nunca había dicho a sus estudiantes. Cuestionado sobre ello, el profesor dijo que ese material se encontraba en el libro y que ellos eran responsables de todo el libro.
Yo no sé si usted ha ido a la universidad, pero a mí cada rato me decían esto, especialmente cuando íbamos a coger la prueba. La clase realmente no podía discutir todo eso en el tiempo que había disponible. Finalmente llegó el momento de tomar la prueba. El profesor comenzó a repartir los cuadernos del examen y mandó a la clase a dejar los cuadernos del examen hacia abajo en el escritorio hasta que cada uno tuviera uno. Y luego él les diría cuándo empezar. Cuando los alumnos abrieron los cuadernos de examen, cada respuesta estaba ya llenada. La parte inferior de la última página decía lo siguiente: este es el final del examen final. Todas las respuestas en la prueba son correctas. Usted recibirá una A en el examen final, no 100, para aquellos que están más relacionados con eso. La razón por la que pasó la prueba es porque el creador de la prueba la tomó por usted. Todo el trabajo que hizo en preparación para esta prueba no lo ayudará. Usted ha experimentado gracias. El maestro fue alrededor del salón y pidió a cada estudiante individualmente, hizo la siguiente pregunta: ¿cuál es su grado? ¿Merece la calificación que está recibiendo? ¿Cuánto te ayudaron todos tus estudios para conseguir tu nota final? Un estudiante, escribiendo sobre esta experiencia, escribió lo siguiente: ahora, no soy un pregonero, pero tuve que contener las lágrimas al responder a estas preguntas y pensando en cómo el Creador ha pasado la prueba conmigo. Después, el profesor dijo lo siguiente: he intentado enseñarles a todos ustedes este semestre que todos somos recipientes de gracia. El maestro esclareció que nunca había hecho este tipo de examen final antes y probablemente nunca lo haría de nuevo, pero dado el contenido de muchas de las discusiones en clase, él sentía que necesitaban experimentar la gracia. No solo hablar de ello, sino experimentarlo. Todos nosotros necesitamos experimentar la gracia. No solo saberlo intelectualmente. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde el amor era condicional. No éramos conscientes de ello, pero fue la experiencia de vida como niños. La aceptación de nuestros padres estaba basada en el desempeño. Si hacíamos bien, experimentábamos la aprobación de nuestros padres. Si no, experimentábamos su desaprobación. Y quizás algunos de nosotros un aprovechamiento positivo de vara, correa o chancleta, especialmente si tu mamá era puertorriqueña o es puertorriqueña. ¿Es así? Aquellos que somos de allá de la casa. Cable, chancleta, correr. En una ocasión, esto me recuerda a mí que yo vi una tirilla cómica cristiana en que decía, o sea, el muchacho estaba haciendo algo malo y se veía la mano de la madre por todas las de esas que lo agarraba y lo jalaba por la oreja. Las madres son las madres. Son flexibles. Así, en un nivel en que no estábamos aún conscientes, toda nuestra vida hemos estado tratando de medirnos a las expectativas de nuestros padres. Y lo triste es que nunca podremos. Y muchos de nosotros tenemos este profundo sentido de indignidad. ¿Y saben algo interesante? En la iglesia, quienes tienen este sentido de indignidad son aquellas personas que nosotros consideramos más y nos roba nuestra alegría. Hemos tratado de hacer lo correcto en nuestras vidas y todo lo que hemos logrado es colocarnos en el exterior, mirando la alegría que otros parecen tener. En toda nuestra vida nos han enseñado acerca de la salvación por fe, pero no hemos asociado que en el fondo esto resulta en infelicidad para muchos de nosotros. Aquí comparto la buena noticia. No tenemos que medirnos con nadie. No tenemos que estar en la cima de la clase. Somos aceptados tal como somos. Somos amados. La salvación, la plenitud, la sanación de la persona interna y externa por Dios no está basado en lo que hacemos. De hecho, para experimentar la gracia de Dios, usted y yo no tenemos que de alguna manera olvidar todo lo que hemos aprendido acerca de ser buenos. Eso suena radical, ¿no?
somos salvos no por nuestro rendimiento, sino por nuestra fe en un omnipotente y amoroso Dios. La salvación es un regalo para recibir, no una recompensa para ganar. ¿Cómo recibo el regalo de Dios? Admitir que soy un pecador. Amén. Creer que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó de la tumba. Clamar a Dios por la salvación. Amén. La hermana dijo, hay que confesar, ¿verdad? Romanos 9. Estos son el ABC de la salvación. Admitir, creer y clamar. Si le gustaría recibir el regalo de salvación de Dios hoy, pase al frente y le ayudaremos. Amén. Y recuerde que nuestro Dios es un Dios que permite que vivamos en uno. Es un Dios amoroso. Siempre está dispuesto a aceptarnos tal y como somos. Tal y como somos. Pastor. Vamos a